Buenos días, bienvenidos para todos. Estamos en nombre de la Federación Internacional de Coaching, capítulo Colombia, en los miércoles de competencias y ética. Y gracias por acoger esta acogida, esta invitación. Hoy estamos con una invitada muy especial de la casa, aunque está a unos kilómetros un poquito más lejos. Tenemos a Cris Bolívar, es una de las primeras MSCs de España. Es una mujer y te va a presentar desde lo que yo siento en mi corazón, Cris, ¿va? Y ya luego tú entras allí. Es una mujer que brilla por su conocimiento, por su profundidad, también por la forma en la que ella conecta el coaching con la psicología y con las otras herramientas que hay alrededor del desarrollo humano. Cris Bolívar es una de las coaches más distinguidas a nivel Europa y está entrando también en Latinoamérica muy, muy fuertemente. Cris hace parte de los miembros activos del capítulo Colombia y es una coach que tiene un recorrido de vida muy, muy valioso. Es miembro de la IMCC también y adicional tiene una escuela de coaching se llama Coaching Essential, Essential Institute. Es parte de su camino, vibra con el coaching, hace parte de estos coaches que quieren velar por promover las buenas prácticas humanas alrededor del mundo y está aquí para entregar su conocimiento, para entregar su sabiduría, acogiendo una llamada de hablemos de ética y hablemos de todos estos temas lingüísticos también que hacen parte de este camino, Cris. Así que bienvenida a este espacio. La sala es todo tuya. Estoy aquí a tu servicio y todos están aquí. Como tú quieras interactuar, estamos para ti. Gracias, Cris, por acoger la bienvenida. Genial, perfecto. Muchas gracias. Gracias también por la invitación y por la iniciativa. Así que un saludo a todos y especialmente a los coaches esenciales que ya veo por aquí. Y bueno, la idea hoy es poder... es que estoy contestando a la chica esta, dice, me ha mandado a otro enlace. Bueno, a ver si al final puede entrar, ya veremos. Si quieres, compártele mi dato y yo le apoyo. Vale, pues un segundo y así ya. Mientras los que van llegando, cuéntenos desde dónde se conectan y si son coaches. Ya algunos dijeron de Bogotá, de Argentina, desde Cota. Camila desde Bogotá, gracias Camila. Y los que puedan encender su camarita también será valioso para nosotros en este espacio. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es darle una vuelta a todo esto de la ética, cómo lo entendemos, más allá de lo obvio, ¿no? O de que hay un código deontológico a seguir. Esto, bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, mi idea es poder hacer un poco de reflexión, que no se quede en palabras o se quede en líneas que tenemos que seguir para cumplirlas y ya está, sin ponerle conciencia a eso. La idea es que pueda ser muy interactivo, podéis intervenir cuando queráis, preguntar cuando queráis, levantar la mano, poner en el chat, yo estaré pendiente y supongo que David también. Y en cualquier momento, ¿sí? Yo tengo un guión preparado para así, por así decir, pero en fin, me lo puedo saltar, cambiar y lo que importa es que sea útil para vosotros. Todos sois, ¿no? La mayoría sois coaches. ¿Cuántos no coaches hay? Poned un 1 en el chat para que vea un poco el volumen. Marina, te he visto levantar la mano, pero como no sé si os veo a todos en pantalla. Vale, no coaches, un par. Vale. Entonces, bueno, yo creo que 3. En cualquier caso, va a ser útil en general, seamos o no seamos coaches. La ética es un tema mm, de ámbito global, así que eh, también tendréis información sobre eso, ¿no? Y cómo os va en la vida con la ética, así que será útil igualmente. Bien, voy a Inclusive, compartir. Cris, discúlpame, te aporto allí, aunque no seas coach, vas a ser acompañado en algún momento por un coach, entonces también es valioso ver cómo estos que te van a acompañar tienen un código que los acompaña en su actuar desde la ética. Exacto, muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla.
Bien. Y el título que le hemos puesto es Reflexiones psicofilosófico-espirituales, ¿sí? Acerca de lo ético y el no dañar. Y vamos a ver qué sale ahí, ¿sí? Así que abiertos a la reflexión y al darle una vuelta más a todo esto. Bueno, el currículum más o menos ya lo ha dicho. Primera Master Coach española en España, ex vicepresidenta de ICF España también, miembro de la Sociedad Internacional de Psicología Coaching y miembro de la sección de Psicología Coaching en el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Esto lo menciono especialmente porque como a veces la ética y la psicología, ¿no? Si somos psicólogos, si no, que si la psicología, bueno, un lío. Ayer precisamente di una charla respecto a las sinergias entre la psicología y el coaching, que quien quiera le puedo pasar el link luego o lo que sea. Y también es un tema, ¿no? Muy relacionado con la ética. De hecho, no sé si alguno de los que estuvisteis ayer estáis aquí hoy, porque también, ¿no? Comentamos, dice que sí, vale. Comentamos que hoy había esta charla. Camila, ¿has levantado la mano? Am, Ah, sí, no solo que estabas preguntando que si algunos de los que estábamos ayer estábamos hoy. Y decía que está. muy bien. Así que bueno, por lo demás, psicóloga, filósofa, estudiosa de distintas tradiciones y sabidurías milenarias y llevo 30 años acompañando procesos de transformación. Mi mirada, como veréis, es de profundidad, es lo que David ¿no? ya ha mencionado, coaching esencial, y eso también impacta, ¿no? en mi forma de ver todo esto. Bien, decía Eric Fromm, no existe mayor soberbia que el hombre pueda hacer que la de decir obraré de acuerdo a mi conciencia. ¿Cómo suena esta frase? ¿Bien? ¿Mal? Pueden aportar, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Hmm. Bueno, Bueno, se me fue la palabra que iba a decir, pero suena como increíble, como que no puede ser, como que muy difícil que tengamos tanta conciencia para saber que cualquier cosa que vamos a hacer está correcta, algo así. sí, exacto. Entonces, en ética muchas veces nos pasa eso, ¿no? Yo lo tengo claro, yo ya sé lo que es justo, sé lo que es correcto, sé, ¿no? Mis principios, mis valores, mis tal. Bueno, quedémonos con esta frase, así como ya una pequeña introducción al tema. Entonces, la idea es, ¿qué es esto de la ética? ¿Qué es ético? Me gusta hablar más desde la conciencia. Bueno, en este caso se cruzan los dos términos, ¿eh? La distinción entre conciencia y consciencia suele ser conciencia a nivel de, ¿no? de sabiduría, ¿eh? De lo que yo soy, de salir de mi ignorancia, y conciencia se suele referir a lo ético especialmente, aunque a veces las dos palabras son sinónimos, ¿no? Se pueden utilizar tanto la una como la otra. Yo creo que en este caso, conciencia nos va bien, más que consciencia, porque también tiene que ver con este código moral que decíamos. Bien, entonces, esto de la ética, ¿qué entendemos? A veces nos quedamos con que es un código moral, ¿sí? El código deontológico en las organizaciones, etcétera. Vamos a ir explorando un poquito más esto. Stuart Mill, otro filósofo, bueno, en el caso de, de Fromm era psicólogo, ¿sí? Stuart Mill, lo que él es el, diríamos, uno de los iniciadores de todo lo que es la modernidad, ¿sí? Del pensamiento liberal americano, hay londinense, sí, que ya sabéis que luego todo el movimiento se fue hacia Estados Unidos con toda la migración y demás. Y dice, cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones
no perjudiquen o dañen a otros. Entonces, la cosa se nos empieza a complicar, ¿no? Porque si yo no puedo hacer caso realmente ¿no? de mi conciencia o de mi consciencia, es complejo, ¿eh? Es soberbio creer que ya lo tengo todo clarísimo. Y por otro lado, puedo obrar según mi voluntad siempre y cuando no dañe. Claro, ¿cómo sé yo que no daño? ¿Sí? ¿Qué sigo ahí para saber que no daño? Y ahí empezamos normalmente con los códigos éticos, ¿sí? O la moralidad, que son códigos de conducta como, por ejemplo, los que podemos tener en la ICF. Pero la cosa para mí es más profunda que eso, porque aún y así no es tan fácil, ¿sí? Aplicar un código. Entonces, nosotros trabajamos con metacompetencias, que son estados del ser. Es decir, cuando estamos más cerca de la sabiduría, cuando nuestro nivel de conciencia es más elevado, cuando vamos trascendiendo al ego, que es nuestra mirada, si es una mirada transpersonal, aparecen, vamos reconectando con las metacompetencias. Una de ellas es la ética, que sería actuar con sabiduría con la intención de no causar daño, considerando también los factores de equidad. Es decir, esto de no hagas al otro lo que a ti no te gustaría, pues depende, porque al otro le puede gustar mucho y viceversa. Am, exacto, sí, está comenzando, bueno, comenzando a señalar los límites del actuar, en este caso, sí. Obviamente la ética nos llega muy de lejos, empezando por Sócrates y ¿no? toda la mirada de los filósofos socráticos y de Lezos. Entonces, claro, aquí la dificultad está en cómo sé yo todo esto. ¿Cómo puedo saber si daño a mi cliente? ¿Qué diríais aquí? ¿No? Yo haría una pregunta, yo me pregunto con esa pregunta, Cris, y es, ¿qué es ¿Cómo? dañar para mi cliente? Ujú. Por ejemplo, ¿sí? Que él considera que se siente dañado, por ejemplo. Por aquí Ana nos pone, Si no y se nos obtiene, obtienen los resultados, por ejemplo. interesante, interesante. ¿Qué resultados? Claro. Depende. Vale, empezamos bien entonces. Ya no es tan fácil la cosa, ¿sí? Bueno, que sepáis que nosotros no trabajamos con objetivos Claro. y hablamos de estrella polar, hablamos de otra cosa, ¿sí? Donde ponemos foco en acompañar precisamente este proceso a la sabiduría. Nuestro metafoco es la sabiduría. Ah, los resultados se van a dar, siempre hay resultados, otra cosa es cuáles, si cumplía con la expectativa, si cumple con las demandas del ego, no sé, pero es imposible que no sucedan, aparezcan resultados, ¿no? En este caso, quizá resultados extraordinarios, como diría la ICF. Que no aporte en el proceso del cliente. Claro, también es complicado, ¿eh? Que no aporte. ¿Qué es aportar y qué no? A lo mejor que se dé cuenta de que no está preparado para algo o llevarse, yo qué sé, una sesión donde se pasa toda la sesión llorando o que salga corriendo porque esto es demasiado grande para él o lo que sea que le pase, es lo que necesita para su proceso. Y no precisamente que se cumplan los objetivos, que quede satisfecho, que cambie para no cambiar. La cosa es compleja. Si sigue más y más atrapado en su ego, vale, ahí ya, ¿sí? Bueno, tenemos aquí una experta, es coach esencial. Em, Aquí ya empezamos a ver algo, ¿sí? Y ahí tendríamos que definir qué es el ego. Pero vamos para allá. La función del coach no es engordar al ego, sino facilitar trascenderlo, porque allí se encuentra el verdadero potencial. Es decir, estamos hablando en coaching de que acompañamos procesos al desarrollo del potencial, así que quizá, ¿no? El camino tiene que ver con eso. Lo que pasa es que el viaje hacia el potencial, vete tú a saber cuál es y lo que le puede interesar, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo del papá y el niño pequeño que le pide ya 10 helados, le dice que no, el niño empieza a llorar, monta un drama,
el padre se siente mal porque ha sido mal padre, los demás le juzgan, qué sé yo, mil cosas. Pero en realidad seguramente al niño le convenía no tomar un helado más, ¿no? Y tener ahí una lección o lo que sea, ¿no? O al padre. Entonces es complejo. Saberlo difícil. Por eso al iniciar hablamos que en algunos momentos podemos hacer preguntas que le cuesten, pero que estamos buscando acompañarlos para crecer. Ujú. Entonces, crecer desde mi punto de vista, es el ego. Desde la mirada de distintos enfoques filosóficos, psicológicos y también, obviamente, espirituales, todas las líneas, ¿no? Las tradiciones de sabiduría ancestral o milenaria, el gran tema es el ego, ¿sí? Es esa falsa identificación donde estamos atrapados, que nos limita el potencial y que precisamente es la causa de nuestro sufrimiento, porque pretende, exige cosas de nosotros en aras a cumplir con el ideal de nuestra identificación o de nuestra imagen, de nuestro autoconcepto de quiénes somos, que es precisamente lo que nos lleva al sufrimiento. Bien, entonces la ética también podemos decir que es una de las bases del desarrollo. Hay que distinguir ética versus lo que es moral, ¿sí? Más allá del código deontológico, es decir, la ética tiene que ver con el no dañar, no solamente el cumplir unas normas humanas. Ética y sabiduría están en absoluta interdependencia y en nuestro caso también, por lo tanto, con las metacompetencias del ser. Desde dónde estamos en el hacer, en el sentir, en el actuar. Entonces, puedo leer, decía a Rogers, puedo leer con suficiente sabiduría la situación para entender si actúo éticamente. ¿Qué dilemas éticos se me presentan? ¿Hay conflictos de intereses? ¿Existen manipulaciones? ¿Qué he de desarrollar en mí para cultivar la ética? Y esto lo decía uno de los padres de todo lo que es la intervención o las em, em, ya me saldrá mañana el nombre, de ayuda, ¿sí? O de acompañamiento, el enfoque, ¿no? Para acompañar a otro hacia su ser humano. Porque además la cosa se nos complica porque no es tan un yo y un tú, sino que, como decía Thich Nhat Hanh, perdón, él hablaba de interser. Describía, ¿no? Esto como la intercomunicación de todos los seres sintientes donde todos formamos parte de este universo de mutua interdependencia, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que me hago, te hago. Y viceversa. Nos parece que no, nos cuesta mucho tener pensamiento sistémico y pensamiento no dual, ¿sí? Que es una de las también orientaciones o líneas que nosotros seguimos, ¿no? Pasar de la dualidad a la no dualidad. Dado que tú y yo existimos en relación mutua, por tanto tú y yo intersomos. Y eso también se nos complica, porque al final, ¿hasta dónde proyecto? ¿Hasta dónde me identifico? ¿Hasta dónde te aplico mis valores y principios? ¿Hasta dónde entiendo los tuyos? ¿No? Todo eso que decíamos y que tiene que ver con la sabiduría. En este caso, nosotros también hablamos de un concepto que es el de neocliente, que tiene que ver, a partir de la visión sistémica, con el darnos cuenta de cómo interaccionamos, pero ya no solo con los humanos, sino con todos los seres, ¿sí? Como él decía, todos los seres sintientes, hormigas incluidas, ¿eh? Todo lo que cohabita nuestro planeta. ¿Hasta dónde somos conscientes de nuestro impacto ahí? ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos ver la relación de lo que sucede en una sesión de coaching con lo que luego el cliente va a hacer en su vida, en su mundo, y cómo eso va a impactar en su familia, en su trabajo, en sus decisiones, en sus opiniones, en el contacto con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, que hasta dónde podemos ampliar el no dañar a través de una intervención en la que estamos trabajando con el ser. Estamos trabajando con decisiones clave para una persona. Muchas veces está tomando decisiones acerca de si se divorcia o no, cambia de trabajo, cómo se relaciona mejor con la pareja, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No son situaciones banales las que nos presentan en coaching, al menos en un coaching potente de profundidad y cuando uno tiene una cierta experiencia. Quizá cuando empezamos
pues tampoco se atreven a traernos grandes cosas, pero aún y así va a tener impacto, ¿sí? ¿Somos conscientes de todo esto? Como decía, ¿no? Rogers en esta relación de desarrollo, ahora me sale la palabra relación, no funciona la falta de interés, el distanciamiento, ¿sí? A veces para protegernos de todo esto nos ponemos como suele pasar con otras profesiones, por ejemplo, es típico en los médicos, ¿no? Desde un espacio de superioridad ponen coraza para que no les afecte nada y se vuelven fríos, ¿no? Nos podemos volver fríos también nosotros o cualquier otra profesión. Tampoco los consejos, ocuparse de historias ya pasadas, que no tiene que ver con eh, pero el pasado está aquí, en el aquí y ahora. Y no enseñar o basarse especialmente en técnicas, sino que para que la relación de ayuda sea potente, ¿no? O para acompañar este desarrollo, dice es importante desarrollar nuestro potencial, la autorrealización y la libertad tanto del cliente como la nuestra. Y para ello tengo que estar desde la autenticidad, desde el amor, desde la sensibilidad empática y desde la transparencia. En negrita tenéis lo que serían nuestras metacompetencias. Yo creo que esto es absolutamente válido para el coaching, a pesar de que lo esté diciendo alguien que es uno de los padres de la psicoterapia humanista. Lo digo para que también veamos que quizá no estamos tan lejos de ciertos tipos de psicoterapia, o que en cualquier caso algunas líneas de coaching no lo están. Eh, Igual que en la psicología y desde el conductismo al psicoanálisis, que no tienen, ¿no?, prácticamente nada que ver, por así decir. En coaching ya sabemos que hay líneas muy competenciales, muy superficiales, pero líneas de mucha profundidad, transpersonales, etcétera. Entonces las fronteras ahí también se diluyen. Lo importante, bueno, veremos qué es, dónde ponemos el foco para mantenernos en una posición ética. Y tiene que ver con, por lo tanto, preguntarse si lo que soy, lo que siento, es suficientemente bueno como para servir de base en mi intervención, ¿sí? Y si no, ¿qué tengo que hacer para desarrollarme? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar desde un lugar donde puedo explorar y mejorar mi nivel práctico y la reputación profesional? ¿Cómo puedo estar desde un compromiso con este desarrollo personal en la acción y en la reflexión? Aunque, por ejemplo, la ICF todavía no ha incluido la supervisión en general, solamente para, ¿no?, la certificación en coaching de equipos, pero ya está trabajando en las competencias para la supervisión, que tiene que ver con espacios de reflexión de nuestro qué hacer como coaches. Hay otras asociaciones o, por ejemplo, ya veréis luego la psicología coaching que lo incluyen, sí o sí. Supervisar, por lo tanto, regularmente mi trabajo, reflexionar, revisar, actualizar mis creencias, mis actitudes, mis habilidades como coach, porque no podemos acompañar más lejos de hasta donde hayamos llegado. Lo que no puedo ver, no lo puedo preguntar, lo que no veo, no sé si daño o no daño, y no creo que sea suficiente con el seguir las 4 pautas que nos pueden dar en un código ético, sino que tiene que ver con nuestro ser y hacer como coaches. ¿Algo que queráis compartir hasta aquí, o preguntar, o cuestionar, o matizar? Juan. Sí, Cris, muchas gracias. Precisamente sobre esta, digamos que esta frase que nos compartes, que inclusive eres la autora, es bastante, es relevante porque precisamente eso hacemos en los procesos de acompañamiento como coach, a través de nuestros acompañamientos, silencios, preguntas y demás, invitamos a que la otra persona explore. Por lo tanto, no sé si esos acompañamientos, aún desconociendo ese futuro, no sean los correctos. No sé si me hago entender, Cris, pero digamos O- que
futuro? Espera, que no, aquí me he perdido. Dale, encontrémonos. Mira, es decir, yo sí considero, y desde luego no es para contrariar la frase, pero en la mente me está sucediendo algo chévere y es, considero que sí puedo acompañar a un desconociendo. Entonces me parece muy chévere porque pues, precisamente como coaches hacemos esto, de ir, de explorar con nuestro cliente y pues digamos que así, si bien no he llegado a ese futuro desconocido, tal vez sí puedo acompañar. Vale, creo que aquí hay una cuestión que no sé si es semántica, intuyo que no. No, no estamos hablando de un futuro. De entrada porque no existe, solo hay presente. Ni pasado ni futuro. Esta es una distinción que también podríamos cuestionar mucho. Pero no hablo de futuro. Futuro lo vemos aquí ahora, nos lo inventamos, lo podemos imaginar. Igual mañana estoy muerta, o sea, ¿qué futuro? No sé, ¿sí? De lo que hablamos en esta frase, o en donde estoy intentando poner el foco, es que en nuestro trabajo personal, en nuestro desarrollo como ser, para poder acompañar este proceso al ser. Es decir, si yo no he pasado por la comprensión, qué sé yo, ¿no? La realización, la comprensión con H, de lo que es, qué sé yo, una crisis existencial, de lo que es confrontarme con el miedo, de, no sé, cualquier cosa en un proceso humano, es difícil que yo pueda acompañar eso, porque no sé ni de lo que me habla, ¿sí? Otra cosa es que yo lo tenga totalmente resuelto, que esta es otra, ¿no? Tengo que tener resueltos todos mis problemas para poder acompañar a alguien. Probablemente no, pero también es verdad que voy a acompañar distinto. Lo que pasa es que ahí, como siempre digo, quizá tendríamos que pagarle al cliente, porque casi que aprendemos más nosotros, ¿no? De todo lo que reflexiona y que muchas veces decimos, wow, esto yo no lo había visto, porque claro, con el cliente estoy desde fuera, es más fácil ver las cosas que cuando estoy metido, ¿no? en mi propia problemática. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo puede acompañar un chico de 15 años o de 20 años? ¿Me explico? Hace falta un cierto nivel de madurez. Por ahí va la cosa. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué es necesario para mantener una práctica ética? Ay, ¿alguien había levantado la mano o no? Dale, Cris, continúa, Vale. era yo. No, no, di. Va muy en relación con la frase que trae y es que necesito conocerme para poder acompañar al otro, ¿cierto? Y creo que va más por ahí, no es a veces, tal vez en la pregunta que le escuché a Juan es, ¿yo cómo voy a acompañar a un directivo, por poner un ejemplo, a que sea gerente si yo nunca he sido gerente? Y eso está muy en el hacer, ¿cierto? Más profundo es qué he explorado yo en mí para acompañar eso que él necesita para lograr eso que quiere en ese rol. Va por ahí, era eso, pero lo dijiste, entonces por eso bajé la mano. Exacto, sí, sí. No hace falta que seamos expertos en el área, aunque obviamente si trabajamos en organizaciones o en familias o en lo que sea, tendremos que tener conocimientos de eso también, ¿no? Para entender el lenguaje del cliente, sus situaciones, volvemos un poco también ahí en alguna medida. Muy bien, entonces, ¿qué es necesario para mantener una práctica ética? Bueno, sabemos que tenemos ciertas competencias, vamos a entrar ya en algo un poquito más técnico, por así decir, especialmente la 1 y la 2, que son la base del resto, ¿eh? Aquí veis estas flechitas donde para nosotros no se puede avanzar si no vas pasando por distintas competencias, ¿no? No puedes evocar conciencia si no escuchas, no puedes escuchar si no mantienes presencia, etc, 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 ¿no? Y las básicas, los fundamentos, pues son la 1 y la 2, que además recogen todo esto que estamos diciendo. La deontología, ¿sí? Recordemos que es la teoría ética que se ocupa de regular los deberes, ¿sí? Traduciéndolos en preceptos, en normas morales, en reglas de conducta. ¿Sí? La ética, el no dañar, aterriza en estos códigos deontológicos como conjunto de deberes normalmente relacionados con una profesión. Nosotros como coaches profesionales tenemos un código deontológico, pero
es una aplicación de lo que es el concepto de ética, que como vemos es muchísimo más amplio, más sutil, más complejo, necesita de trabajo personal, de sabiduría, de etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, el código deontológico de la ICF, en el que todos los que estamos por aquí, supongo que somos, bueno, habrá gente que no es de la ICF, pero en general, ¿no? Estaríamos habituados, ¿no? O los tenemos que haber leído, sobre todo si ya nos hemos certificado, o en las escuelas algo habrán contado. Recoge estas normas de comportamiento éticas y las obligaciones, etcétera. Entonces, más allá de la competencia 1, que ahora veremos, está el código, ¿sí? Con una serie de, ¿no? Tiene no sé cuántas páginas, pero tiene bastantes, que estaría bien que reviséis. Quien quiera, ¿no? Tiene el link aquí, solo con ir a coachingfederation.es o punto, ¿no? En castellano, /código-de-ICF, lo encontráis, ¿sí? No sé si hay un link directo también desde Colombia al código ético en la página web o lo que sea, pero vamos, súper fácil de encontrar si buscáis código ético, ICF. Bien, resumiendo, ¿qué hay por aquí? Pues sobre todo hay 5 partes principales. La introducción, las definiciones clave, los valores y los principios éticos, ¿sí? Con los estándares éticos y de compromiso. Nos sirve para alinearnos con la integridad de ICF, ¿no? Como código profesional, cuando establecemos estos estándares de conducta consistentes con los valores, cuando nos sirven de guía para la reflexión, la educación, por ejemplo, en las escuelas o la toma de decisiones, nos sirve para preservar los estándares del coach a través de este proceso de revisión de nuestra conducta ética y proporciona la base para la formación ética en programas certificados, ¿no? Programas acreditados por la ICF como tenemos pues en nuestras escuelas. Luego os contaré algún caso especialmente interesante de falta ética a este nivel. Hay una pregunta, Cris, Sí, de Alessandra, y es, ¿hay diferencias entre la ética y la deontología? sí, claro. La ética es esta disciplina, es una disciplina, por ejemplo, de la filosofía, que nos habla esto, ¿no? Del no dañar, que nos habla de desde dónde tenemos que estar para ser éticos, donde hay distintas teorías y marcos teóricos de lo ético, desde, qué sé yo, desde Kant hasta, no sé, numerosos autores, ¿no? Que hablan de la ética y de cómo es esto, ¿no? Entre los seres humanos para convivir en este intersomos de forma que nos respetemos, qué significa, normalmente acaba en el bien supremo, que tiene, ¿no? Que es la verdad en aletheia, ¿no? De desvelar verdad, de ver las cosas de una manera donde se contribuya a un bien común para todos los humanos o para todos los seres, depende de los modelos y las teorías. Mientras que deontología es una aplicación, y dependerá también de, ¿no? de quién haga este código deontológico, de reglas morales, ¿sí? Que están dentro del entorno ético, de forma que son preceptos, yo qué sé, no matarás, no tal, no cual, ¿no? Estos son códigos morales dentro de lo que sería la ética en esta intención del no dañar. ¿Se ve la diferencia? A veces se confunde y se habla como si fueran sinónimos, pero no lo son en absoluto, ¿sí? Igual que no es lo mismo ética que moral. Moral se refiere a los códigos. Bien, entonces, como códigos deontológicos, ¿sí? Tenemos en la competencia 1 el cómo vemos que este código deontológico aterriza, ¿sí? De ICF aterriza. Pues porque demuestra integridad personal y honestidad, bueno, porque es sensible a la identidad y el entorno del cliente, porque usa un lenguaje apropiado y respetuoso, porque sigue, ¿no? Estos valores fundamentales que decide ICF, respeto, integridad, colaboración y excelencia, porque mantiene confidencialidad
y porque hace distinciones en lo que es la profesión. Entonces, am, aquí es donde empieza a veces un poco el lío, ¿no? Entre consultoría, psicoterapia, que yo diría más bien psicoterapia incluso clínica, y otras profesiones de apoyo, las que sean, ¿sí? Y recomienda a otros profesionales, deriva, cuando corresponde deriva o recomienda recurso o lo que sea. En la consultoría, por ejemplo, hay una anécdota que viví el otro día muy sorprendente, por no ponerle otra palabra, donde yo estaba con un cliente muy grande, ¿sí? Una gran organización, ¿no? de automoción, y están trabajando con la experiencia cliente y las competencias de servicio al cliente. Y estamos entrando, bueno, pues en toda una fase donde ellos quieren recuperar, pues eso, ¿no? El que el comercial piense más en el cliente como persona, como ser humano, que como un número que le va a dar tanto beneficio a final de mes. Y para ello están haciendo distintas intervenciones. Entonces me contaban, mm, tenéis que intervenir en la formación, en un tiempo tal, y ¿no? Preparar a los formadores internos para, ahora que ya han pasado por un proceso de coaching. Entonces lo que me contaba no me cuadraba nada. Y digo, no entiendo qué han hecho en coaching. ¿Me lo puedes explicar mejor? Y resulta que me dice, sí, hemos contratado a una consultoría, que se llama Opina, creo que merece, ¿no? Que digamos los nombres a veces, que lo que han hecho es lo siguiente. Han ido a los concesionarios y han mirado si tenían agua, por ejemplo, una botella de agua para que los clientes puedan beber si tienen sed, o si hay una silla para sentarse, o un sofá, o si la temperatura es muy elevada o poco, ¿sí? Y, y entonces nos han dicho a nosotros, pues mira, en este concesionario habría que regular la temperatura porque los clientes, ¿no? Seguramente van a pasar frío o hay que poner un sofá. Y esto es coaching. Yo no tengo palabras para describir esto, ¿sí? Entonces, por lo menos los coaches profesionales que tengamos clara la distinción. Y creo que no la tenemos, porque si ahora pedimos aquí definición de coaching, de cómo cada uno define lo que hace, no la estándar de la ICF, me parece que no quedaría tan claro, ¿sí? O por ejemplo, ayer hablando de la relación, la sinergia entre psicología y coaching, es muy fácil que en esta distinción pongamos a la psicología, ¿sí? Entonces, no puede haber psicología, no hacemos psicología. ¿Perdona? ¿Estás trabajando con seres humanos, con su proceso de desarrollo, con su proceso de aprendizaje y dices que no haces psicología? Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? La psicología es una de las bases del coaching. Otra cosa es que no intervengamos en psicoterapia, ya digo, yo le añadiría clínica, es decir, con trastornos severos de la personalidad donde necesitamos ser especialistas en trabajar con autismo, con psicóticos profundos, y digo profundos, porque aquí hay otra cosa muy interesante, y es que todos somos psicóticos, neuróticos y esquizofrénicos, por si no lo sabíais, ¿sí? Entonces, os dejo aquí este vídeo también muy interesante de un gran filósofo contemporáneo que habla del mito de la normalidad y cómo hemos comprado todavía los mensajes de los psicólogos, ¿sí? De lo que es normal y lo que no es normal, quién está sano y quién es insano. No, si aquí estamos todos fatal igual, ¿sí? O sea, es una cuestión de grado. Los coaches trabajamos con personas neuróticas, psicóticas y esquizofrénicas, como nosotros, en un grado en el que se puede trabajar con ellos en nuestra técnica y en nuestra manera de intervenir. Dicho de otra manera, y esto es complejo, lo introduzco, si acaso me preguntáis o podéis ver en YouTube
otras conferencias mías o en nuestra web, en recursos, hay mucho contenido. Estamos hablando de que estamos desconectados de nuestras tres grandes dimensiones: somática, mental y emocional. Así, por el hecho de nacer, hay una desconexión fundamental de estos tres grandes centros. Por eso no somos sabios y hay que hacer todo un viaje a la sabiduría, al ser más correspondientes con lo real, a no estar desde la ignorancia, desde los sesgos, desde los prejuicios, desde los juicios, desde las interpretaciones extrañas, desde, en fin, millones de cosas, ¿sí? Es decir, por el hecho de ser humanos, aterrizamos en este mundo, nos perdemos conexión con nuestra conciencia y a partir de ahí se genera un ego, que es el que intentará de alguna forma hacer de director de orquesta en la medida en que vamos madurando y pueda volver a coger el mando el director de orquesta, que para mí eso es el viaje en coaching. Cuando hablamos del potencial, potencial es la sabiduría en todas las tradiciones, etcétera. Es decir, es nuestro máximo, ¿sí? Nivel de desarrollo, ¿sí? Y ese viaje pasa por desempoderar al ego para empoderar al ser. Pero en ese viaje podemos estar mayor o menor en desconexión de estos centros. O sea, una de las formas de verlo es que las personas muy sanas tienen solo un centro en desconexión, que es donde está la herida básica y fundamental que todos tenemos, de autoafirmación, de autoestima, de autoconfianza. Normalmente en coaching trabajamos con personas que tienen en desconexión dos centros, el suyo como herida, más otro, ¿sí? Porque en la medida en que uno se remueve, se estresa, se desconecta, ¿sí? Tiene un lío ahí, sea mental, emocional o somático, tanto da, todo se mueve, todo el sistema se mueve y también otro centro lo estoy utilizando mal, ¿sí? Desde un nivel de conciencia inferior. Y solo cuando están en desconexión los tres centros es como que no hay por dónde entrar, ¿sí? Ni la persona puede racionar, está en bucle, en estrés, en ansiedad, ni tiene acceso a sus emociones, está absolutamente depresiva, ¿no? Reinterpretando lo que le sucede, en víctima, qué sé yo, ni podemos entrar con lo corporal, porque también está todo mm, am, donde no hay contacto con la propia presencia, ¿sí? Cuando los centros están en conexión, estamos hablando de presencia arraigada en el centro somático, silencio interior en el centro mental y autenticidad y conexión con quien uno es en el centro emocional. Entonces, cuando hay los tres en desconexión, es como que ahí el coaching no es la mejor intervención, ¿sí? Para todo lo demás, dependerá del estilo del cliente, dependerá de lo que nos quiera traer, dependerá de nosotros y nuestra forma de intervenir, pero son personas normales, entre comillas, ¿sí? Entonces, a veces también hay sobrediagnóstico, en fin, es un tema complejo, donde las fronteras son complejas. Por lo tanto, la distinción entre consultoría, ¿sí? Orientado al problema, a solucionar, etcétera, donde muchas veces los coaches trabajan, ¿sí? Yo tengo he hecho un montón de supervisiones donde el coach trae objetivos para tener logros, ¿sí? Por lo tanto, para solucionar problemas, para obtener logros. Logros no de aprendizaje o de transformación, sino o logros de quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello y para ello, ¿qué tengo que hacer? Plan de acción. Esto raya el no coaching, ¿eh? Voy a ver lo que decíais por aquí. Mencionaste a Husserl, sí, él habla de la intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo, es decir, pensar y actuar éticamente es ser y estar consciente de ese daño, sí. Eso tiene que ver con la fenomenología y con la hermenéutica, con las dos. Ahora que mencionas el ejemplo comercial, qué importante que trabajemos en nuestra inteligencia emocional. ¿Todos somos qué? Psicóticos. Empiezo por neuróticos, que es más fácil, se entiende mejor. Neuróticos. No sabemos quiénes somos. Tenemos una falsa idea de nuestra identidad. Tenemos un yo idealizado, el ego. ¿Sí? Y todo nuestro viaje, como decía Jung, nos pasamos los primeros años de nuestra vida pues,
construyendo nuestra personalidad o ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacer, ¿sí? Entonces, por eso decía que engordar al ego no es el viaje, ¿sí? Porque el ego es la causa de sufrimiento. Más ego, ¿sí? Es incluso una relación matemática, ¿eh? Así que cuando vemos mucho sufrimiento ya sabemos que hay un ego muy fuerte intentando controlar, intentando exigirse, intentando exigir al mundo, etcétera, etcétera, para cumplir con su autoimagen idealizada. Sí que todos tenemos. Es cuestión del viaje personal irlo deshaciendo. Somos también psicóticos, ya lo sabemos, sí. Es fácil de entender. O sea, no vemos la realidad tal cual es, nos la inventamos, ¿eh? Cuando decimos que no puede, que el mundo es interpretación, que depende del observador y esas cosas, ¿no? Según la línea de coaching en la que cada uno esté, pues estamos diciendo eso, que no tenemos acceso a la realidad tal cual es. Entonces, por eso hay baños de realidad, o me quejo, es que el mundo es injusto. Pues no sé, el mundo es el que es. A ti te puede parecer lo que sea, pero, ¿no? ¿Qué no encaja? Entonces tenemos expectativas, tenemos demandas, luego nos decepciona, luego tal, ¿no? Todo eso es porque no tenemos acceso a lo real. Nos cuesta, es todo un viaje. Y somos esquizofrénicos, tal cual. O sea, hay un montón de gente ahí dentro nuestra, el que quiere una cosa, el que no la quiere, el que tiene un valor, el que tiene otro, ¿no? A mí cuando hablan de coaching por valores, o digo, bueno, ¿y qué valores? ¿De cuál de mis yoes estamos hablando, no? Porque hay mucha gente ahí dentro. El responsable, el disfrutador, el no sé qué, ¿no? Un montón de gente. Si nos vamos a la psicología junguiana, por ejemplo, de los yoes, o a Enneagrama, o a Voice Dialogue, o en fin, ¿no? Modelos sólidos que obviamente no están ya en una personalidad única y ya está, y además que coincida con quienes somos. Entonces, hay partes nuestras que conocemos, partes que no, partes que actúan, partes que no queremos que actúen, que están en sombra, ¿eh? Volvemos a Jung. Y a veces me dicen, no, ¿tú te has enfadado? No, yo enfadarme. Por Dios, yo no me enfado nunca. Vamos, si no me enfado, ¿no? Pero no lo quiero reconocer en mí, entonces actúa desde mi inconsciente, bla, 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 bla. Esquizofrenia, ¿sí? Entonces, es un tema de grados. No sé si ha quedado un poquito más claro. O sea, que humildad, ¿sí? Como receta general, humildad. Todos somos así. Algo que resalto cuando me certifiqué y me quedó para mi vida como coach. Mi agenda no es la agenda para el proceso, refiriéndome a lo que mencionabas de los objetivos que llevamos. Mi agenda no es la agenda para el proceso. Eso, Ivette, me gustaría que lo comentases. Cris, consulta. Después de lo que explicitaste y siendo tu psicóloga, ¿podrías decirme cuál es la razón por la cual algunos psicólogos están tan en contra con el coaching? Bueno, lo veremos dentro de un ratito. Si te parece, ¿eh? Ahora lo contamos, ahora lo vemos. Y tiene que ver con esto, con la psicología coaching. La psicología coaching es una disciplina, por llamarle algo emergente, que viene del mundo de la psicología, que habla, o sea, cree que la buena intervención de un coach ha de pasar por tener conocimientos de psicología. Claro, en psicología coaching, que normalmente está impulsada también por la parte más académica y científica, o como le queramos llamar, de la psicología, se pide que el psicólogo sea licenciado, ¿sí? Pero en cualquier caso, yo diría, quedémonos con el mensaje. Estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con su proceso, con su desarrollo, con su poder funcionar mejor en el mundo, que sufra menos, no dañarle, ta, ta, ta. Algo de psicología tendremos que saber, ¿sí? Entonces, los psicólogos no es que estén en contra de los coaches, al contrario, están creando la psicología coaching. Ojo con el dato como coaches, porque igual que les comimos el terreno en su día y el coaching proviene del hueco, que había en la psicología y que permitía este paso, a los más sanos, tener acceso a este desarrollo personal, porque la etiqueta de psicología venía teñida de yo no estoy loco, incluso la humanista. Es decir, no clínica, no precisamente trabajando con trastornos, pero tenía esta etiqueta puesta. Yo creo que ahora a nosotros se nos está colocando también la etiqueta de superficial, competencial,
varita mágica, logra tus sueños, tus objetivos, diseña tu futuro y ya está, como si eso pasara por un plan de acción y no sé qué. No, no, estamos hablando del potencial humano. Lo tenemos en la definición. Entonces, ¿qué entendemos por potencial? Habría que pararnos un poco ahí también. Pero una de las bases, como dice Vicky Brook, como dicen otros autores, ¿no? Historiadores del coaching, una de las bases es la psicología. Por lo tanto, un coach debe saber, debe tener conocimientos de psicología. Teóricamente se los tendría que haber dado en la escuela donde estudió. A veces pasa, a veces no pasa, a veces se nos olvida o a veces uno pues no profundiza más y se queda con 4 cositas que vio. Pero, como decíamos, es compromiso ético del coach seguirse trabajando, seguir profundizando, seguir ampliando sus conocimientos de forma rigurosa y uno de ellos es la psicología. Entonces, la psicología, los psicólogos, que hay de muchas líneas, eso es una etiqueta inmensa, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy psicóloga clínica, y los hay que solamente, o sea, que tienen su especialización en el mundo de las organizaciones o de la educación o de lo que sea, interviniendo con la estructura organizativa, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de que todos son clínicos. Pero hay esta confusión, sobre todo quien no es psicólogo o no estudió. No están en contra del coaching. Lo que precisamente están en contra o ponen el acento en el daño que el coach puede hacer cuando entra en ciertos ámbitos sin conocimientos, ¿sí? Es decir, a la ética del coaching. Y por eso, desde el coaching, hablamos de estas distinciones para que el coach se mantenga en un terreno donde no entrar a dañar a clientes con una especial sensibilidad, ¿sí? Pero yo no creo que sea un tema de coaching, no coaching. Creo que es un tema de buena formación del coach, porque tenemos una metodología de intervención X distinta de otras disciplinas psicoterapéuticas o lo que sea, incluso no clínicas, ¿sí? Como o sea, la frontera entre el coaching, ciertos tipos de coaching y ciertos tipos de psicoterapia humanista, etcétera, son de, vamos, grises absolutamente, ¿sí? Entonces ahí depende más de cómo nosotros entendamos nuestra intervención y de nuestra ética profesional que de otra cosa. Decía Ivette, me refiero a que el proceso es guiado por la necesidad del cliente, anteriormente coachee. Ah, bueno, y no por lo que yo pienso o creo, exacto, sí. Es guiado, exacto, ni siquiera por la demanda, ¿eh? La demanda ya sabéis que es toda una labor en la competencia de encuadre, ¿eh? De foco de trabajo, etcétera, cómo vamos explorando bien en qué podemos trabajar con el cliente y con su demanda para convertirlo en un foco de trabajo en coaching. O sea, no compramos todo. Yo no puedo ir al coach y decirle, quiero ser más alta, más guapa y más rubia. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? ¿Me explico? Pues vete a la peluquería, no sé, al cirujano plástico, no sé, no es tema de coaching, ¿sí? Pero si ahí empezamos a trabajar y resulta que tengo un problema con mi autoestima, no sé qué me pasa, quiero que me vean como el vecino porque el vecino es mejor que yo y ahí empezamos, yo qué sé, bla, 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 quizás sí que es un tema de coaching, ¿sí? Bueno. Luego tenemos muy relacionada la competencia 2 de Encarna una mentalidad de coaching, que esta ya sabéis que es de hace pocos años y me encanta, para mí faltaba absolutamente en el coaching, igual que faltan algunas cositas que le doy 2, 3 añitos que yo creo que van a estar incorporadas, donde, ¿qué destaco aquí? El aprendizaje continuo y desarrollo del coach y una práctica reflexiva continuada. Entonces, el coaching no es un tema técnico. Es un tema de profundidad, es un arte y tiene que ver con mi ser coach para un hacer del coach donde pueda entrar en profundidad en el ser del coach de mi cliente, ¿sí? También requiere que yo pueda regular mis emociones, inteligencia emocional que comentabais, prepararme en presencia, ¿sí? Y eso va a requerir cosas de mí o buscar ayuda, en fuentes externas cuando sea necesario. Considero que nos corresponde como seres humanos y humanos, y más aún como coaches, también no solo ir profundizando en temas de psicología, sino incursionar también en filosofía, por supuestísimo que sí.
Aquí no lo digo porque, claro, es que no cabe todo en una charla de 1 horita, ¿no? Pero otra de las bases del coaching es la filosofía. Ayer comentaba precisamente una distinción de Habermas, otro filósofo, que hace la distinción entre las ciencias. ¿Sí? Las ciencias empíricas, que es lo que nos parece que las ciencias acaban ahí en las empíricas, que buscan, ¿no? Tienen como objeto el dominio de la naturaleza, el control, no sé, las ciencias, la biología, las más tecnológicas, etcétera. Am, pero luego tenemos las ciencias del espíritu que buscan la comprensión, ¿sí? El poder entender comprensión humana, ¿sí? Como por ejemplo la psicología, la pedagogía, la antropología, etcétera. Y luego las ciencias críticas, que buscan la emancipación del ser humano, la autorrealización, el solo sé que no sé nada, el conócete a ti mismo, etcétera, etcétera. Es decir, la sabiduría, etc. Y ahí está la filosofía, por ejemplo. Entonces, para mí el coaching se basa en ciencias del espíritu, psicología, antropología incluso, etcétera, pedagogía, estamos hablando de procesos de aprendizaje, pero su foco de trabajo es el mismo que el de la psicología, la emancipación, la liberación del potencial, ¿sí? Que son ciencias críticas. Por eso una de nuestras herramientas básicas, ¿sí? Metodología básica es la mayéutica socrática, que tiene que ver con precisamente este cuestionamiento crítico de lo que hay, en busca de el bien supremo, que es la sabiduría, y para Sócrates, la técnica en sí misma, es decir, la mayéutica en sí misma, es decir, el coaching en sí mismo, que es lo que permite esta liberación, ¿sí? Obviamente no somos la única, el único modo de intervención que trabaja con mayéutica, el psicoanálisis también lo hace, y tampoco somos la única técnica de intervención o disciplina que está en la línea de liberación del ser. Obviamente, toda la psicoterapia humanista también trabaja en esa dirección y otras muchas disciplinas, ¿no? No somos los únicos. Bueno, ¿preguntas, cositas hasta aquí? Muy bien. Tenemos 1 horita, ¿verdad, David? Hasta nuestras 4, aunque hemos empezado un pelín más tarde, no sé yo. Así es, Cris. Perfecto, muy bien. Cris, una consulta ya que preguntaste. Sí, Acá donde dice utiliza la intuición, sí, eh, ¿qué tan importante es dejarnos llevar por la intuición en una sesión de coaching? sí. Muy buena pregunta. Para mí es absoluta y radicalmente fundamental. Es más, nosotros trabajamos con un modelo de sabiduría, porque precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De que se necesita sabiduría para ser coach y para poder hacer buenos procesos éticos también, ¿no? Por así llamarle. En nuestro modelo de sabiduría diríamos que se basa en 2 grandes dimensiones, el mundo de lo mental, donde todos los humanos estamos, ¿no? Tenemos teorías, tenemos mente, pensamos, tenemos principios, creencias, bla, 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 y el mundo de lo real, de la empiria griega, ¿sí? De lo que sucede aquí y ahora. Muy bien, entonces, normalmente vivimos en la bajada, ¿sí? Todo lo que tenemos en la mente, como lo que lo colocamos, psicóticos, lo colocamos al mundo. Objetivos, expectativas, deseos, para que suceda eso. Luego sucede lo que sucede. Muy bien. Y también está la vía de subida que utilizamos menos, ¿sí? Que tiene que ver con estar en contacto real con lo que sucede y desde ahí, es en la vía ampliativa de conocimiento, desde ahí subir a lo que yo pienso, lo que yo comprendo, lo que yo tal, a partir de esa experiencia, ¿sí? En la bajada estamos hablando más de la racionalidad, del hemisferio izquierdo, etcétera, etcétera, del yang. En la subida estamos hablando más del hemisferio derecho, del yin, de la vía intuitiva, es decir, del saber sin saber que sé, ¿sí? Hasta que hace clac, clic, ajá, eureka, no sé, cuando tomo conciencia de ello,
Le puedo poner lenguaje, estamos arriba, y desde ahí bajamos para aplicarlo al mundo de una forma más sabia, más correspondiente con lo real, etcétera, etcétera, porque ha habido este aprendizaje de su vida. Entonces, para mí, las 6 primeras competencias, por así decir, del coach, o cuando empieza, ¿no?, a hacer sesión, etcétera, están en la subida, ¿sí? Acompañando al cliente desde nuestra intuición, perdón, en conexión, ¿sí?, con nuestra intuición, pero desde la sabiduría, que es la integración de las 2 vías, ¿sí? Pero se sitúan para el cliente en la subida, hasta que llega el momento de la competencia 7, que tiene que ver con evocar consciencia, donde puedo ponerle, ¿sí?, palabra, hago consciente algo, y solo la competencia 8 es la bajada, donde a partir de ahí y de lo que ha sucedido ahí, lo aterriza, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos las 2 vías, pero es fundamental estar abiertos desde nuestra intuición para poder recibir desde la presencia eso que el cliente está trayendo. Sí, desde una escucha nosotros trabajamos con el Pardes, que es una herramienta de la Cábala, donde hay distintos niveles de escucha, incluido el nivel de secreto, lo que se dice con lo que no se dice, etcétera, 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 ¿sí? Y en esa, ¿no?, diríamos lo literal, lo que se insinúa, el nivel de hipótesis o de lo que se comprende, y el nivel de secreto y secreto del secreto. Entonces, en el nivel de hipótesis estaríamos en la bajada, ¿sí? Con todos los datos que hemos recibido, subida, ¿qué hipótesis nos podemos hacer? Y trabajamos con cuantas más hipótesis mejor a refutar, ¿sí? Entonces, para trabajar bien necesitamos la vía intuitiva, pero no solamente me guío de mi intuición, canalizo no sé qué cosa, me viene eso, porque si no hay suficiente sabiduría y no somos budas iluminados, no sé, pues seguramente habrá ruidos, proyecciones, identificaciones, contratransferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de ahí la necesidad de supervisión, por ejemplo. Sino que además necesitamos contrastar con la teoría, con los conocimientos psicológicos, con nuestros conocimientos del mundo del cliente, con lo que sea, las hipótesis que vamos a ir haciendo para ver, ¿sí?, a partir de la hipótesis, qué preguntas potentes vamos haciendo y resonar con ello para volver a plantearnos otra hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por lo tanto, necesitamos estar desde la ignorancia sabia, desde un lugar de amar, no juicio, ¿sí?, facilitar las condiciones para que la persona pueda trascender su ego, y desde el silencio, desde la humildad, desde el no sabe, no interpreta, no juzga, no resuelve, y no es en términos de ego. ¿Cómo podemos conectar los 3 centros? Bueno, esto necesita de otra charla. En la ICF, ahora en la Semana Internacional de Coaching, tengo varias, por ejemplo, ¿sí? Las tenéis en nuestro calendario, en Essential Institute ORG, vais a calendario, vais a la Semana del Coaching, y ahí tenéis todas las que hago, y en más de una hablaré de estos temas y de las heridas, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo aquí simplemente la reflexión sobre las metacompetencias. Tenéis también aquí un link donde podéis acceder al librito de las metacompetencias de forma online y donde están todas con los distintos niveles. Aquí resalto algunas que tendrían más relación con la ética. Por ejemplo, hemos dicho ya la humildad, la sabiduría, la propia ética, la confianza genuina, el ser desde la autenticidad, desde la aceptación de quién soy aquí y ahora, bueno, etcétera, etcétera. En los distintos niveles, cada uno puede conectar ahí, ¿no?, en qué nivel está y dónde poner foco en su desarrollo como coach. Aquí veis las definiciones con los niveles. Esto lo tenéis en este librito que menciono, así que me lo voy a saltar para, como decíamos, facilitar, empoderar al ser y desempoderar al ego, ¿sí? De forma que no dañemos. Vamos acompañando al cliente hacia su propia sabiduría, hacia su propio vivir con sentido, con plenitud en aquello que hace, ¿sí?, con el foco de trabajo que haya traído, no importa, en su nivel de proceso, está bien, ¿sí?, siguiendo la agenda del cliente, estupendo, pero sin confundirnos de dirección, ¿sí?, acompañarle en un proceso de transformación evolutiva. Os dejo aquí un ejercicio, si queréis conectar con estas metacompetencias, con este ser, del lugar desde donde estáis, podéis dibujarlo.
escribir un poema, buscar una canción que ¿no? Bailarlo, no lo sé, otros recursos que no son cognitivos y desde ahí explorar desde dónde estoy yo, mm, cómo es esa energía desde la que hago coaching, etcétera. Y cierro con un poema, si me permitís, ya sé que estamos fuera de tiempo, que es el de Thich Nhat Hanh acerca del intersomos. Dice, tú eres yo y yo soy tú. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas la flor que hay en ti para que yo sea hermoso. Yo transformo la basura que hay en mí para que tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo, tú me apoyas. Estoy en este mundo para ofrecerte paz. Tú estás en este mundo para traerme alegría. En cualquier caso, no os creáis nada, experimentarlo como siempre digo y aquí os dejo los datos de contacto. El link lo tenéis en el PDF, ¿sí? Y voy a ponerlo por aquí. No sé si podréis copiar el chat, que a veces no se puede. El otro día nos pasó, pero os dejo el link de las metacompetencias también aquí. A ver, reinicie. Preguntas, dudas, comentarios. Cris, muchas gracias a ti por toda la información que nos has compartido hoy y también por dejarme en la mente resonando muchas cosas. Muchas gracias y bueno, no, para ti un gran día. De igual forma a David y a todo el equipo de la ICF. Gracias. Ha sido un placer. Espero que os haya dejado, no sé si aclaraciones, pero por lo menos suficientemente reflexiones para que cuando ejerzamos, ¿no?, lo que nuestra profesión lo hagamos, pues eso, con más conciencia de lo que hacemos, de cuál es el impacto que tiene, etcétera, etcétera. Os he dejado aquí el link de las metacompetencias. Gracias, Cris, por tu compartir, por tu sabiduría, por la forma en la que puedes transmitir ese conocimiento que es bien complejo en una hora, que es un gran desafío también. Y creo que dejas, como dice Juan, mucha curiosidad, tal vez no resuelto, que es ahí donde entra mucho más el proceso, ¿verdad? Y es cómo te comprometes con ese conocimiento y autoconocimiento para acompañar a otro ser humano desde ahí. Pues creo que esa semillita que acabas de sembrar de curiosidad en todos los que estamos aquí y los que van a ver luego esta grabación, es de gran aporte para todos los coaches y no coaches también. Eso es. Muy bien, Gracias. pues espero que cada uno se lleve algo que le haya sido útil. Ya sé que ha sido rápido y hay mucha profundidad en algunos conceptos, pero bueno, si eso ayuda a tener un poquito más el mapa, yo me doy por satisfecha. Gracias, Gracias. así es. Que la Bueno, salud. feliz día para todos. Como dice Chris, viene la Semana Internacional del Coaching. Van a encontrar algunos temas allí que les van a permitir profundizar un poco más, conocer más. Están los datos de Chris para profundizar, preguntar, escribir. Una mujer que desde su sabiduría y su generosidad está siempre abierta a las preguntas. Ahora, pregunten, van a ver que les devuelve algo que los hace reflexionar mucho más, se los digo por experiencia. Así que, Cris, feliz día, gracias a todos y estén pendientes del correo que les va a llegar también la grabación para que lo puedan ver un poco más y profundizar. Gracias. Que la sabiduría nos acompañe. Feliz día. Chao, chao.